tal, estimados compañeros? Muchas gracias por estar viendo este video. Bienvenidos al curso de gestión de riesgos. Lo íbamos a hacer presencial, sin embargo, pues les pido el apoyo para que puedan seguir este video entre todos y podamos realizar las actividades que tenemos relacionadas con este proceso. Muchas gracias, bienvenidos y comenzamos. Como ustedes saben, nuestro sistema de gestión de la calidad está integrado con el estándar ISO 9001, pero también con el estándar 22000 y los requisitos aplicables al esquema FSC versión 5.1. Más adelante vamos a hablar de una versión 6, pero por el momento pues nos vamos a quedar hasta ahí. Y bueno, el estándar ISO 9001 establece en el numeral 6 que al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe contar las cuestiones referidas en el apartado 4.1, que es lo relacionado con las cuestiones internas y cuestiones externas que ya hicimos, los requisitos requeridos o referidos en el apartado 4.2, que tiene que ver con las partes interesadas, asimismo determinar los riesgos y oportunidades que fue necesario abordar con el fin de asegurar que este sistema de gestión pueda lograr los resultados previstos, aumentar los efectos deseables. ¿Cuál es eso? Pues que tengamos procesos productivos, menos mermas, menos problemas, mínimo de productos rechazados, menos reprocesos, etc. Y esto también va encaminado a prevenir o reducir efectos no deseados, por ejemplo, que salgan productos no conformes con nuestros clientes y que por ende tengamos quejas, devoluciones, etc. Y por último, lograr la mejora en nuestra organización. Asimismo, establece que la organización debe planificar las acciones para abordar estos riesgos. Fíjense bien lo que dice, planificar las acciones para abordar estos riesgos y también la manera de integrar estos riesgos e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la calidad. Esto es algo muy importante porque cuando estemos revisando o elaborando o construyendo nuestra matriz de riesgos, pues ahí nos va a quedar muy clarito a qué se refiere este requisito. Y por último dice, inciso B, la manera de evaluar la eficacia de estas acciones. Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben de ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos que comercializamos o que fabricamos. En este caso, pues cabe aquí destacar que a problemas grandes o a riesgos grandes, pues acciones grandes, ¿de acuerdo? No nos podemos quedar cortos con las acciones que estamos implementando porque no estaría siendo congruente con el problema que se podría estar presentando o con el riesgo que estamos evaluando y por lo tanto puede o cabe la posibilidad de que no sean suficientes. Lo vamos a ir viendo también a lo largo de esta charla. Muy bien. También vamos a ver que el estándar ISO 22000 en su versión 2018 pues tiene un requisito más o menos similar, cambia el numeral. Sin embargo, la esencia de estos requisitos pues prácticamente es la misma. En este caso nos dice que al planear el sistema de inocuidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1, de nuevo las cuestiones internas o externas, es decir, la planeación estratégica, los requerimientos referidos en el apartado 4.2 y 4.3. En este caso, estamos hablando de las partes interesadas, pero también del alcance de nuestro sistema de gestión de la calidad y determinar los riesgos que es necesario abordar con el fin, nuevamente, de asegurar que el sistema puede lograr los resultados previstos, aumentar los efectos deseados, prevenir o reducir los efectos no deseados en nuestros productos y, por último, lograr la mejora continua. Como ven, en esencia, estos requisitos pues son prácticamente lo mismo. De la misma manera, nos establece que la organización debe planear las acciones para abordar estos riesgos y también la manera de integrar e implementar las acciones en sus procesos, lo cual quiere decir que los riesgos que vamos a estar
identificando, pues tenemos que ver la forma de que se integren a nuestros procesos. Asimismo, evaluar la efectividad de las acciones que estemos determinando para mitigar los riesgos identificados. Cabe resaltar que, bueno, el estándar ISO 22000 también va a considerar la parte de que las acciones tomadas para abordar los riesgos deben de ser proporcionales al impacto que puedan tener en los requerimientos de inocuidad de los productos que fabricamos y que van a ser utilizados o puestos en contacto con los alimentos, la conformidad de estos productos y los servicios para los clientes. En este caso, pues abarca todo el servicio, no solamente el producto, sino desde la requisición de las especificaciones, desde la parte de atención a clientes o de comercialización, incluyendo hasta, pues a lo mejor las condiciones de transporte que van a estar en contacto con nuestros productos. Eso es algo que ya hemos platicado mucho y que prácticamente también está en el análisis de peligros que realizamos y que bueno, pues aquí se vuelve a tocar, pero desde un enfoque a procesos. Vamos a ver más adelante que esta parte de gestión de riesgos, a diferencia del análisis de peligros que hicimos, que va más enfocado hacia el producto, bueno, que también tocamos un poco la parte de procesos, pero en este caso nos va a quedar mucho más claro la parte de enfoque a procesos. Vamos a ver que el estándar ISO 22000 nos pone, bueno, también el ISO 9001, pero voy a tomar el estándar ISO 22000. Dice en su nota 1 de este numeral que las acciones para abordar los riesgos y oportunidades pueden incluir desde evitar riesgos, asumir los riesgos para perseguir una oportunidad, o bien eliminar la fuente del riesgo. Fíjense cómo lo dice. Eliminar la fuente del riesgo. Nunca dice eliminar el riesgo, porque los riesgos no se pueden eliminar. Simplemente podemos eliminar la fuente del riesgo. Eso sí. Y vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Cambiar la probabilidad o cambiar las consecuencias, es decir, la gravedad o la severidad, compartir el riesgo o aceptar la presencia del riesgo mediante una decisión informada y documentada, puede ser en este caso por parte de la alta dirección. Bien, entonces, como definición, un sistema de gestión de la calidad es un conjunto de elementos que tiene una organización y estos están interrelacionados o interactúan para poder establecer políticas, objetivos y procesos que permitan lograr los objetivos relacionados con la calidad. ¿Cuáles son estos elementos que interactúan? Por ejemplo, el personal, cómo está organizado, cómo está estructurado su organigrama, cómo se comunican las áreas. Si tenemos problemas de comunicación, bueno, pues esto va a contribuir al cumplimiento de objetivos de política, de objetivos, etcétera, ¿no? La infraestructura, la distribución de las áreas, la elaboración de los procedimientos, la competencia del personal, etcétera. Todo esto son elementos de la organización y por lo tanto eso es lo que va a ayudar a qué tanto estamos cumpliendo o no. ¿Muy bien? Bien, entonces el sistema de gestión de la calidad nos permite identificar objetivos, determinar procesos y recursos y por lo tanto obtener los resultados deseados. De ahí la importancia que todos los participantes en este sistema de gestión nos enfoquemos en cumplir esos procesos y ocupar eficientemente esos recursos. Cualquier desviación que hagamos en los procesos
por lo tanto, en los procedimientos, puede llevarnos a hacer desviaciones o incumplimientos y por lo tanto que no estemos alcanzando los resultados deseados. Por eso más adelante cuando tengamos no conformidades, y bueno, ahorita lo estamos viviendo con las no conformidades de la auditoría, el simple hecho de no habernos apegado a los procedimientos, pues tenemos los resultados que tenemos con las no conformidades, ¿no? Así normalmente va a ser en la operación. Todos los que estamos aquí presentes, pues entonces necesitamos enfocarnos en capacitar al personal para que nos aseguremos el total apego a los procedimientos y por ende disminuyamos devoluciones, mermas, desviaciones, etcétera, y entonces tengamos las garantías de que vamos a estar obteniendo resultados deseados. La alta dirección adoptó un sistema de gestión de calidad como una decisión estratégica. Y entonces esta decisión estratégica, por lo que ustedes quieran, pero nos tiene que ayudar a mejorar el desempeño global de la empresa y también a proporcionar una base sólida para que tengamos iniciativas de desarrollo sostenible. ¿Qué significa esto? Que posteriormente solito el sistema de gestión de la calidad tiene que ayudarnos a fluir, no nosotros trabajar para el sistema, sino el sistema que trabaje para nosotros. Pero de ahí es la importancia del apego a los procedimientos y que nuestros procedimientos redacten lo que realmente estamos haciendo. El sistema, el estándar ISO 9001 establece que una sociedad más formada demanda más y por lo tanto tendremos partes interesadas más influyentes. Recordemos que nosotros como personal somos una parte interesada dentro del sistema de gestión de la calidad y entonces entre más capacitados estemos, entre mejor formados estemos, vamos a ser partes interesadas más influyentes y por lo tanto vamos a contribuir más o con mayor certeza al cumplimiento de los objetivos. Entonces, por ahí, recuerden que todo lo que hagamos en el comité de HACCP o en el comité técnico, ustedes son los responsables de platicar, de entrenar a su personal. Por favor, cuando tengamos reuniones y que sepan que no va a ser convocado el demás personal, por favor, no se queden con la información y hagan actividades de capacitación dentro de sus departamentos, aunque sea pequeñas reuniones, pero documentenlas, por favor, o al menos orientación de, mira, vamos a revisar este procedimiento, de aquí es la importancia de tales cosas, esta es la razón por la que estamos haciendo tal cosa, etcétera. Comuníquense con su personal. Si estamos en un sistema de gestión de la calidad, pues vamos a entender qué es calidad. Y calidad es el grado en el que un conjunto de características inherentes a la empresa, por ejemplo, cumple con los requisitos. Calidad también puede ser el grado en el que un conjunto de características inherentes del personal cumple con los requisitos. Grado en el que un conjunto de características inherentes a los procesos cumple con los requisitos. Entonces, ¿qué es un grado? ¿Qué podemos entender como un grado? Como un nivel, ¿verdad? Un nivel en el que vamos a estar cumpliendo ciertos requisitos. ¿Qué requisitos? Por ejemplo, los requisitos del cliente, los requisitos legales y reglamentarios aplicados en los estándares, en la NOM 241, aplicables, por ejemplo, en el propio sistema de gestión de la calidad, en los documentos que tenemos, etcétera. Dependiendo de cómo estemos cumpliendo con estos requisitos, pues va a ser el nivel de calidad que tengamos. Por lo tanto, calidad siempre va a existir. Calidad siempre va a estar presente. La diferencia va a ser es que qué tantos requisitos estamos cumpliendo y entonces podrá ser acompañada de adjetivos como pobre, buena o excelente. En este sentido,
No hay una regla que establezca los estándares, que a partir de cierto porcentaje la vamos a calificar como buena, porque eso va a depender de los requisitos que estemos evaluando. Pero, aunque no haya una regla escrita normalmente, y lo vivimos desde la primaria, por ejemplo, una calificación de 8 para arriba, pues ya se considera buena, ¿verdad? A lo mejor a partir de 9 o 10, pues entonces ya podría ser excelente, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si estamos evaluando 100 requisitos y cumplimos solamente 30, pues entonces nuestra calidad podría ser pobre, ¿no? ¿Qué tantas devoluciones de productos tenemos? De todos los productos liberados, ¿cuántos pasaron por control de calidad? ¿Cuántos no fueron aprobados? Etcétera. Entonces, ahí vamos a estar hablando de grados o niveles de calidad. Y por lo tanto, calidad no es cosa de suerte, no se obtiene por casualidad. Hay que trabajarla diariamente, hay que gestionarla, hay que administrar la calidad, ¿de acuerdo? No nos despertamos diciendo, ay, hoy sí, como que hoy sí voy a tener calidad, ¿no? Hoy sí tengo ganas de calidad, mañana quién sabe, no. Es importante el apego a los procedimientos, es importante que se esté administrando diariamente la calidad. Y bueno, algo que también nos tiene que quedar claro es que un modelo de gestión de la calidad funciona como el cuerpo humano. Por ejemplo, que vemos en la imagen de la izquierda, un cuerpo humano. Que vemos en la imagen de la derecha, una organización. Ambos tienen sistemas, ambos funcionan de una manera correlacionada. Si no nos funciona una pierna, pues todo lo demás podría entrar en desbalance, ¿verdad? Si no funciona correctamente una mano, pues algo va a entrar en desbalance, ¿no? Si nos duele un órgano, si no funciona correctamente un órgano o un sistema, pues va a entrar en desbalance todo lo demás. Lo mismo pasa con la organización. Si un departamento no funciona correctamente, pues va a entrar en desbalance todos los demás departamentos, todos los demás procesos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si el cuerpo humano o alguno de sus órganos o sistemas no funciona correctamente, pues va a entrar en desbalance todo lo demás. Dijimos que lo mismo pasa en la organización. Y entonces, los sistemas están estructurados por procesos. Y los procesos se describen en los procedimientos, porque en los procedimientos se describen las actividades, ¿de acuerdo? Procedimientos o instructivos de trabajo que ustedes tienen. Muy bien, entonces, pues bueno, aquí es donde viene la importancia de cumplir con estas actividades para que a su vez cumplan los procesos y por lo tanto estemos garantizando la eficiencia del sistema. ¿Cuál sistema? Sistema de gestión de la calidad. También es importante recordar que la calidad comienza con la educación y termina con la educación. Dependiendo de qué tan capacitados estén todos los elementos del sistema de gestión de la calidad, desde el puesto más grande hasta el puesto más chiquito, bueno, pues entonces vamos a estar teniendo resultados de la calidad deseada. De nuevo, otra vez, por eso es importante que ustedes hagan actividades de capacitación con su personal debido a ciertas variaciones de horarios, si quieren, por los turnos, de disponibilidad del personal, de saturación de procesos, etcétera. Es importante que ustedes administren bien a su personal y aseguren que todos los que están a su cargo sean capacitados, ya sea por ustedes o porque los mandan a que calidad o quien tenga que dar la capacitación la imparta y entonces ellos asistan a las capacitaciones. Entonces de aquí vemos la importancia que
ninguno de nuestros personal nos falte de capacitación. Por favor, administren a su gente, mándenlos a capacitar, que no se les haga fácil, pues no fue, no importa, ¿no? Bueno, ok, no fue, ok, entonces yo cómo voy a solucionar esa parte para que aseguremos que todos estén capacitados en mi departamento. Igual yo la imparto, porque finalmente yo soy de los primeros que entran a capacitación. Muy bien. Muy bien. Siguiendo el esquema de mejora continua, vamos a ver que todo lo que hacemos siempre va a estar basado en el ciclo de mejora continua, el cual está comprendido de 4 etapas principales: planear, hacer, verificar y actuar. En este sentido, la parte de la elaboración de los documentos, pues ya fueron elaborados, ya fueron autorizados, ahora ya están en la parte de planear, ya pasaron por la etapa de planear, ahora están en el hacer, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una auditoría interna para verificar su estado y por consecuencia concluir qué acciones vamos a tomar y entonces entramos al actuar. En este momento nuestros procedimientos entonces entrarán en revisión, si es necesario hacer alguna actualización para que puedan mantenerse actualizados y por lo tanto aquellos que fueron modificados pasan a ser obsoletos. Muy bien. Vamos a recordar que es un proceso. Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan entradas para generar un resultado previsto. Son características importantes e imprescindibles por definición de un proceso. Por lo tanto, si alguna actividad no requiere entradas y no necesita procesarse para generar un resultado previsto, no puede recibir la característica de proceso. Entonces hay que definirlo correctamente. Entonces díganme ustedes si esto que tengo aquí es un proceso. ¿Qué opinan? Sí, ¿verdad? Porque tiene la característica, así sea más chiquito, no importa, el tamaño no importa. Lo importante es que tenga las características. Como ven en las definiciones, pues no habla si es grande o chiquito, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos conjunto de actividades mutuamente relacionadas que requieren entradas para generar un resultado previsto. Este resultado previsto puede convertirse en la entrada de otro proceso. Estos a su vez pueden ser parte de un proceso más grande, de un macroproceso, que requiere entradas para generar un resultado previsto. Así sucesivamente esta salida puede ser la entrada de otro, etcétera, ¿no? El más grande, que sería, también tiene la característica de requerir entradas para proporcionar un resultado previsto. En este sentido, las entradas tendrían que ser inspeccionadas para asegurar que solamente se procese aquello que está conforme. Por eso es que nosotros hacemos inspección de materias primas, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, si iniciamos con nuestro proceso de comercialización? Si el cliente no me proporciona todas las características del producto que va a requerir, o yo no se las pido y no inspecciono, no me voy a dar cuenta que algo me faltó y por lo tanto seguramente estemos haciendo un producto que no es el adecuado. De ahí la importancia que comercialización empiece de una manera acertada, ¿no? De una manera correcta. Que inspeccione sus entradas, que la información que el cliente esté completa y una vez que ya el cliente las entregó completamente, entonces pasa a otra parte del proceso, por ejemplo, diseño. Diseño también tiene entradas, ¿de acuerdo? El departamento de diseño también va a tener entradas que requiere para poder hacer su proceso y que esas entradas cumplan con las características requeridas. De lo contrario, pues puede estar procesando información no conforme y como salida
pues va a tener un producto no conforme. Y así sucesivamente, en todas las entradas tendríamos que inspeccionar cuáles son esas entradas, con qué características están. Entonces, por favor, vamos a ir todos a nuestros procedimientos en cuestión y vamos a ver que en alguna parte de mis procesos pues esté definido qué necesito para arrancar. ¿Qué necesito para arrancar la parte de comercialización? ¿Qué necesito para arrancar la parte de diseño? ¿Qué necesito para arrancar la parte de planeación de la producción? Y así sucesivamente, ¿qué necesito para poder arrancar la parte de extrusión, de suaje, de lo que ustedes quieran, todos los procesos que tenemos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si cumple, entonces entra a mi proceso. Si no cumple, perdón, si no cumple, entonces va de regreso a su origen, ¿de acuerdo? Para que pueda ser reparado, reprocesado, corregido, como ustedes quieran. Así en todos los procesos. Bien, aquí tenemos entonces los procesos, ¿no? Para que comercialización pueda arrancar con su proceso, necesita tener claros los requisitos del cliente, pero también los requisitos de las partes interesadas. Recordemos que el cliente es una parte interesada, pero también la Secretaría de Salud, COFEPRIS, independientemente ahorita si estamos hablando de un producto farmacéutico o de un producto automotriz, puede haber otras partes interesadas, o de un producto relacionado con el sector de alimentos, etcétera. Entonces aquí comercialización juega un papel clave porque desde aquí detonamos el principio. Si desde aquí viene mal, todo lo demás puede estar resultando mal y por lo tanto tengamos quejas, devoluciones, etcétera. O no estemos cumpliendo con la satisfacción del cliente o las de las demás partes interesadas. Entonces, comercialización, una vez que tiene su resultado previsto, esta salida o este resultado previsto se convierte en la entrada de ingeniería y desarrollo. Aquí viene un rombito de inspección, aquí viene otro rombito de inspección, aquí viene otro rombito de inspección. ¿Por qué? Porque los resultados de ingeniería pasan a ver la planeación de la producción y dependiendo del tipo de producto, pues estaremos ya interrelacionando estos procesos, ¿de acuerdo? Hasta el proceso clave y así aquí viene otro rombito de inspección, ¿no? Incluso de aquí a acá puede haber otro rombito de inspección, de aquí a acá otro, dependiendo de los procesos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso es importante que sepan que al nosotros estar inspeccionando las entradas de cada uno de los procesos, estamos haciendo ya gestión de riesgos. Estamos asegurando que ningún terrorista, ningún producto no conforme potencial entre a mi proceso. Y entonces la gestión de riesgos está siempre a las entradas de mi proceso. ¿Muy bien? O a las entradas de mis subprocesos. Pero siempre tiene que ser al principio. Si yo me doy cuenta y hasta el final, ahí ya no es gestión de riesgos, ahí ya es un problema y por lo tanto hay que tomar acciones correctivas o preventivas dependiendo del caso y por lo tanto pues tener acceso a un análisis de causas y también pues un resultado de mis indicadores, ¿no? Los indicadores ya se miden a la salida. ¿Cómo me fue? ¿Qué tanto tuve? ¿Qué tanto no tuve? Etcétera. Entonces, por eso es importante que en sus procedimientos estén definidas las entradas para poder generar un resultado previsto. Muy bien, entonces el enfoque a procesos no es otra cosa más que nos quede claro que el proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que requiere o que utiliza entradas para generar un resultado previsto o una salida. En este caso, ¿esto será un proceso? ¿Qué opinan ustedes? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Cumple con las tres características de la definición. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan entradas para proporcionar un resultado previsto. Este conjunto de actividades va a tener
un punto de inicio, pero también un punto final, ¿de acuerdo? Un punto de inicio donde yo inspecciono mis entradas y arranca mi actividad y donde termina y entonces liberamos las salidas, liberamos los productos de esa etapa de proceso. También es importante tener claro que estas entradas provienen de una fuente de entrada, las cuales se pueden reconocer como proveedores, ya sean internos, si es que viene literalmente del cliente o de un proveedor, perdón, y si viene de una etapa previa de mi proceso, pues puede ser un proveedor interno, ¿de acuerdo? Bien, entonces las salidas también es importante que sepamos que siempre van a ir a un receptor. Por ejemplo, a un cliente interno o literalmente al cliente final, es decir, un cliente externo. Cada uno de estos elementos del proceso va a tener controles posiblemente o puntos de control que estén haciendo el seguimiento al desempeño para poder medirlo. ¿Qué tanto estuvieron bien las entradas? ¿Cuántas veces las tuve que regresar? Y entonces también tendremos evaluación de proveedores internos. Eso solito, el enfoque a procesos no los va a dar. Bien, entonces, ¿nos queda claro el enfoque a procesos? Podemos garantizar que estemos aplicando ya en todo momento el enfoque a procesos dentro de la organización, porque eso va a ser vital para un estándar ISO 9001, que es la siguiente etapa de nuestra organización, ¿de acuerdo? Comencemos definiendo qué es un riesgo. De acuerdo con el estándar ISO 9000, un riesgo es el efecto de la incertidumbre. Como nota 1 nos aclara que un efecto es una desviación de lo esperado, de los objetivos planteados. Y entonces la incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión o con el conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad. Entonces, si yo puedo definir el riesgo como un efecto de la incertidumbre, es un efecto de algo que no sé cómo lo voy a lograr. Es algo que no sé qué va a suceder. ¿De acuerdo? Entonces aquí es donde aplicaríamos, por ejemplo, si nosotros decimos en nuestro proceso que podría salir mal. Otra definición que tenemos de riesgo es la probabilidad de que ocurra un suceso en el que intervenga un peligro y por lo tanto genere una consecuencia. Esta es la definición que vamos a aplicar realmente para poder hacer o aplicar nuestra metodología de gestión de riesgos. Vamos a ver que vamos a tener algunos elementos. La probabilidad de que ocurra un suceso, entonces es la probabilidad y la consecuencia, en este caso la severidad. ¿Cuál es el objetivo de Cartonera Plástica? ¿Qué me dicen ustedes de este objetivo? Fabricar, ¿verdad? Fabricar productos de cartón plástico, ¿no? Con la calidad necesaria y utilidad necesaria para el cliente, de acuerdo con las necesidades del cliente. Y entonces el riesgo es el efecto de que no logremos esa calidad esperada de los productos y por lo tanto eso se mide a través de indicadores como devoluciones, quejas, mermas de los productos o de las materias primas, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podría pasar que nos evite o nos trunque llegar a ese objetivo? ¿Qué podría salir mal? Muy bien, entonces, nuestro procedimiento de gestión de riesgos está contemplado para poder cumplir pues con un esquema de gestión de riesgos. Como ven, tiene un comienzo. Una de las etapas importantes es la valoración del riesgo, que consiste en, primero que nada, identificar el riesgo,
analizarlo, evaluarlo y posteriormente aplicar acciones para reducirlo o bien de cierta manera asumir o aceptar esos riesgos, ¿de acuerdo? Todo eso va a estar encaminado o va a estar impactando a nuestro resultado del proceso o al producto en sí, ¿de acuerdo? Y con eso, pues bueno, estaríamos concluyendo la etapa. Nuestro procedimiento dice que por lo menos una vez cada 12 meses hay que hacer la revisión de estos riesgos. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de la revisión de los acontecimientos que tantas incidencias hemos tenido y por lo tanto, pues regresar a la toma de decisiones sobre el control del riesgo. Si ven aquí ustedes tenemos una etapa donde decimos, bueno, como resultado de esta valoración, en el control de riesgo puede resultar inaceptable. Bueno, pues tendremos que regresar cuantas veces sea necesario a esa valoración hasta que se concluya una decisión, ya sea de reducir o de aceptar los impactos del riesgo. En todos los casos es importante que haya comunicación del riesgo, ¿de acuerdo? A todas las partes interesadas. Y bueno, que utilicemos herramientas para la gestión de los riesgos. En este caso, la herramienta que estamos utilizando se denomina análisis de modo efecto de fallos. También vamos a ver que la toma de decisiones va a ser una constante, ya que puede tener lugar en cualquier etapa del proceso, en cualquier fase del proceso. Y por ello, en el diagrama, esta parte de arriba, pues no señala puntos de decisión. ¿Por qué? Porque pues vamos a tener decisiones de manera constante. Y en este punto de inaceptable, no solamente vamos a estar enfocados en los requisitos legales o reglamentarios, sino también en la necesidad de revisar esta valoración del riesgo con el propósito de pues tener lo más apropiado, lo más aceptable o lo más robusto este análisis de riesgos. Para hacer una gestión de riesgos lo más robusta posible, pues se requiere la formación de un equipo, cosa que pues ya tenemos. Se requiere el diagrama de procesos, cosa que también ya tenemos, cada quien ya tiene diagramado su proceso, identificación de las fallas de estos procesos y normalmente nos podemos enfocar en las entradas, ¿de acuerdo? Para poder asegurar que pues todo esté considerado en esta gestión de riesgos. Vamos a tener que definir cómo vamos a considerar la severidad y la probabilidad, cosa que ya está descrita en el procedimiento de gestión de riesgos. Vamos a definir también el nivel de detectabilidad que tenemos como sistema de gestión de la calidad y quiénes son los responsables y cuáles son los planes de acción. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya estamos aquí con la primera etapa de formación del equipo. Eso ya está integrado, ya somos parte de un equipo, todos los que estamos aquí presentes. Ya también tenemos el diagrama de procesos, por lo tanto, vamos a proceder a identificar las fallas y causas de nuestros procesos. Para ello van a agarrar sus procedimientos y su diagrama de flujo, de acuerdo recuerden que tenemos un diagrama de flujo detallado que está muy grande, pero sin embargo sí está por etapas de proceso y por lo tanto vamos a ir viendo tanto el diagrama de flujo como cada uno de nuestros procedimientos. Bien, entonces vamos a colocar la etapa de mi proceso en esta columna. Etapa de proceso. Por ejemplo, comercialización. Lo vamos a escribir completo. Y comercialización tiene varias etapas, desde la solicitud de cotización por parte del cliente, cuando hace la cotización, cuando, etcétera. Cada una de las etapas. Aquí vamos a vincular y vamos a ver que de acuerdo con el diagrama de flujo y preguntándonos qué podría salir mal, pues vamos a escribir aquí la descripción del riesgo y qué puede pasar, cuál es la consecuencia de este riesgo.
¿de acuerdo? Hasta aquí nos vamos a quedar únicamente por el momento. Entonces vamos a dar un tiempo, por favor, pausen este video para poder hacer la actividad. Les voy a poner un ejemplo para que puedan ustedes realizarlo, ¿de acuerdo? Cada uno se va a ir a su procedimiento y si se dan cuenta en la descripción de actividades, aquí tenemos descritos pues prácticamente las etapas de cada uno de nuestros procedimientos. Entonces, esto es lo mínimo que debería de estar como actividades dentro de mi matriz de riesgos, ¿de acuerdo? Como lo podemos ver aquí en la imagen. Solicitud, lo escriben completo, por favor, solicitud de cotización y dependiendo de esto, acuérdense, hay que preguntar, hay que cuestionar con un enfoque crítico. ¿Qué podría salir mal? Por ejemplo, que no se solicite la información completa y correcta al cliente. ¿Cuál es la consecuencia? Que no se elabore la cotización con todos los elementos requeridos para el producto en cuestión. ¿Cuál es la consecuencia? Ustedes como conocedores de proceso van a saber perfectamente qué puede pasar si algo aquí puede salir mal. ¿De acuerdo? Hasta aquí nos vamos a quedar. Muy bien. Ok, para ayudarse más, se van al procedimiento y de acuerdo con la descripción de este procedimiento, pues dice, con el propósito de asegurar o de otorgar el excelente servicio a nuestros clientes, el ejecutivo de ventas debe solicitar por lo menos estos 3 elementos. ¿Ok? ¿Qué podría salir mal? Ajá. Ustedes díganme de aquí qué pueden poner como un riesgo. Lo mismo para la siguiente parte, elaboración de la cotización, seguimiento de la cotización, etc. Aquí pueden abrir otras líneas porque si hay varios riesgos, pues abran las líneas que requieran en su matriz de riesgos, ¿de acuerdo? Y así pasando por todos los procesos de ingeniería y diseño, planeación, etc. Otro ejemplo que voy a poner aquí es el proceso de extrusión. Entonces, en su primer columna va a decir extrusión, ¿de acuerdo? Es otra etapa de proceso. ¿Cuáles son los elementos mínimos que va a tener extrusión? Extrusión, perdón, el recibo de turno, la recepción de las órdenes, etcétera. Todas estas actividades van a estar en su matriz de riesgos como parte de las actividades de este proceso. Aquí va a decir extrusión. Ajá. Lo pueden hacer en horizontal y como va a aplicar varias actividades, pues esto lo pueden combinar para que todas estas líneas sean de extrusión. Si necesitamos agregar, agreguen más, por favor. Descripción del riesgo, bueno, pues de acuerdo con su procedimiento, ayúdense etapa por etapa qué podría salir mal y cuál es su consecuencia. Hasta aquí nuevamente nos vamos a estar quedando. ¿De acuerdo? Pausen este video, por favor, y pongamos a hacerlo. Con ayuda de su procedimiento, pregúntense qué puede salir mal. Por ejemplo, aquí nos dice que el operador debe verificar que el área se encuentre barrida y trapeada. ¿Qué va a pasar si el área no se encuentra limpia? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Sale? ¿Qué va a pasar? ¿Qué riesgos tenemos si encontramos tarimas o obstáculos? Pedazos de madera. ¿Qué riesgos tenemos si no se realiza el despeje de línea? Es decir, si se van a este procedimiento de producción, de supervisión de la producción, habla de que ya no debe de haber ni etiquetas, ni materiales, ni nada de otros productos que se hayan procesado. ¿Qué pasa si no se hace el despeje en línea y por lo tanto, qué riesgos vamos a tener? ¿Sí? Y entonces ahí pueden abrir otras líneas más para cada rubro, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si el tolvero o el operador de la tolva
no revisa la orden de producción que se está trabajando. ¿Qué pasa si no se tienen las cantidades de material definidos para mezclar en el contenedor? ¿Qué pasa si hay fallas en la máquina? ¿De acuerdo? Así sucesivamente, por favor, váyanlo poniendo. Muy bien, una vez que ustedes ya llenaron esta descripción de riesgos y sus consecuencias, bueno, pues entonces vamos a clasificar cuál es nuestra probabilidad, cuál es la severidad y cuál es la capacidad de detección que tenemos con base en lo que marca el procedimiento. Se van a dar cuenta que aquí, al momento de yo poner los valores, en automático me va a aparecer el nivel de prioridad de riesgo. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a la siguiente parte donde ya vamos a estar haciendo la valoración del riesgo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, una vez que ustedes ya tuvieron todo, vamos a ver qué dice el procedimiento. En este momento podemos reactivar la grabación para continuar, ¿de acuerdo? De acuerdo con lo que dice nuestro procedimiento, el nivel de prioridad de riesgo o NPR se va a estimar de acuerdo con la probabilidad que le asignamos a cada riesgo, la severidad asignada a cada riesgo y también el valor de capacidad de detección que tenemos para cada riesgo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, la probabilidad es nuestra peor condición está clasificada como un 5. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor eso que ustedes están calificando pasa una vez por día. Seamos objetivos, por favor, esto es muy importante. Si pasa una vez por día, entonces le vamos a asignar la calificación de 5. Y así sucesivamente, si ha pasado una vez por semana, pues 4, si pasa una vez al mes es 3, si pasa una vez cada 6 meses es 2, y si ha pasado al menos una vez al año es 1 o menos, ¿de acuerdo? Bien. En este caso, ¿qué pasa? Por ejemplo, ustedes dicen, es que no había pasado. Solamente pasó esta semana 3 veces, ¿no? Pero no había pasado. Bueno, entonces, si pasó 3 veces a la semana, pues podría estar teniendo la calificación de 4, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes sean lo más críticos posibles y califiquen de acuerdo con la realidad. Por favor, no justifiquen nada, no traten de minimizar nada, porque de aquí la importancia de que tengamos resultados objetivos para la toma de decisiones sobre qué acciones vamos a implementar. Muy bien. La calificación que ustedes hayan determinado, pues la vamos a poner en la columna de probabilidad, ¿no? Por ejemplo, si pusieron un 5 o si pusieron un 4, ¿de acuerdo? Muy bien, una vez calificada la probabilidad de todos mis riesgos, me voy a ir a la severidad, ¿de acuerdo? ¿Cómo es la severidad? De acuerdo con nuestro procedimiento, por ejemplo, la peor de mis condiciones es una severidad muy grave que recibe la calificación de 5. Entonces voy a verme bien específica o bien objetivo, diciendo que pues la consecuencia afecta la integridad de los procesos relacionados con la producción y por lo tanto, pues seguramente con los productos derivados de este proceso. Y entonces podremos requerir documentar pues devoluciones, alertas de productos, servicios no conforme, etcétera, y aplicar acciones correctivas. Es mi peor condición. Y así pasando por estas 4. Lean bien estos 5 niveles para ver qué severidad es la que ustedes van a designar de acuerdo al riesgo identificado. Mi peor condición es 5, la mejor condición es 1, donde seguramente a lo mejor solamente requiere una oportunidad de mejora, pero no tiene impacto en mi producto. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos a la matriz de riesgos y califiquen la severidad.
Muy bien, aquí ustedes ya habían calificado una probabilidad, ¿verdad? Bueno, entonces van a agregar la severidad. ¿Mm? Y así para todos sus riesgos. Muy bien, lo mismo va a pasar para la capacidad de detección. Si mi capacidad de detección es muy alta, en este caso es mi mejor condición. Ajá. Mi mejor condición es cuando hemos documentado todos los procedimientos, los procedimientos realmente describen los controles, el personal está capacitado. Ajá. Entonces mi capacidad de detección es muy alta. En este caso, pues es algo que todavía no tenemos. A lo mejor ya tenemos todo documentado en los procedimientos, pero el personal todavía no ha sido capacitado. Entonces no puedo ostentar una capacidad muy alta. Seguramente podamos tener una capacidad 2 o para abajo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, así sucesivamente, para cada riesgo lo van a establecer. Mi peor condición es la capacidad 5, ¿sí? Cuando no hemos documentado algún procedimiento para algo, cuando no existen los controles, el personal no está capacitado, no tenemos la infraestructura, etc. ¿Muy bien? Ok, entonces por favor vayan a su matriz y califiquen qué capacidad de detección tenemos en ese riesgo específico. Aquí ya habíamos tenido una calificación de probabilidad, también de severidad, y ahora califiquen la capacidad de detección que tengan. ¿Vale? En automático vamos a multiplicar 5 por 5 por 3, 5 por 5, 25 por 3. En este caso vamos a ver que podríamos tener un nivel de prioridad de 75. 4 por 5, 20 por 2, vamos a tener un nivel de prioridad de 40. Esto ya está configurado en su matriz de riesgos. Por favor, solitos, vayan viendo que coincida esta calificación, por favor. Hasta aquí nos vamos a quedar únicamente por el momento. ¿De acuerdo? Con base en esas calificaciones que nosotros dimos, pues vamos a encontrar que los riesgos pueden ser intolerables, importantes, moderados, tolerables o triviales. En este caso, vamos a ver también que en el procedimiento está establecido que intolerable, trivial. Si ustedes se preguntan de dónde vinieron estas calificaciones, no es otra cosa más que ver que mis peores condiciones son 5 por 5 por 5, ¿no? En este caso sería 5 por 5, 25 por 5, 125. Mis mejores condiciones son 1 por 1 por 1, entonces sería 1 por 1 por 1, 1. Entonces, si 125 lo divido en 5 niveles, pues nos toca, por ejemplo, de 1 a 25, que es lo que tenemos aquí, de 26 a 50 y así sucesivamente de 101 a 125. Y está dividido en 5 niveles. ¿Podrían ser otra calificación? Claro, claro, por supuesto, dependiendo de cuántos niveles hayan puesto, eso puede cambiar, ¿de acuerdo? Pero para la metodología que nosotros tenemos y de una manera práctica, pues estas son los niveles que tenemos, ¿no? Aquí son cosas que son intolerables, tendríamos que atenderlo, a tomar acciones correctivas o preventivas en un plazo no mayor a 25, a 24 horas, así sucesivamente, ¿no? Claro que también este tiempo pues es un estimado, ustedes lo pueden cambiar como ustedes quieran, si dicen a lo mejor, no, ¿sabes qué? Si es un riesgo importante, pues que sea 2, 3 días, bueno, ustedes pónganlo ahí, eh, o podemos modificar esta metodología, pero en mi opinión, pues son cosas que a lo mejor son viables, ¿no? La metodología no establece estos tiempos, tampoco establece estos niveles. Nosotros como organización somos los responsables de establecerlo y bueno, en mi experiencia es lo más práctico que podríamos tener. Entonces, pues bueno, de aquí viene solito el cómo está calificado esa columna de nivel de prioridad de riesgo. En automático se les debe pintar de colorcitos también. Por favor, verifíquenlo. En caso de que no,
pues revisamos cómo está la configuración de su hoja de matriz de riesgos. Muy bien, entonces, pues bueno, hasta ahí tendríamos calificado el nivel de prioridad de riesgo. Entonces, para este punto ya tenemos que tener llenito toda esta parte, desde la etapa del proceso, el subproceso, la descripción del riesgo, la consecuencia y las calificaciones asignadas. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna duda o comentario? Por favor, tomemos el día de hoy para poder completar todas esas actividades y mañana concluimos con lo que viene a continuación. Muchísimas gracias. Que sea una actividad muy productiva para ustedes. Estoy pendiente de sus dudas y pues bueno, arrancamos con todo lo que van a hacer durante el día. Que tengan un excelente día y muchas gracias.